Hola, soy Juan. Mis propios hijos, Ricardo y Sofía, por quienes sacrifiqué hasta el último centavo y el sueño de mi vida, me abandonaron en este apartamento como si fuera un mueble viejo que ya no combina con su decoración. Me quitaron todo, incluso las herramientas de carpintería que mi difunta esposa Elena me había ayudado a comprar. Las vendieron por unos cuantos billetes sin siquiera preguntarme. El silencio en estas cuatro paredes a veces grita más fuerte que cualquier palabra hiriente que me hayan dicho. La soledad se siente como un peso sobre el pecho, una prueba constante de que para ellos ya no existo. ¿Alguna vez has sentido que la gente que más amas te da la espalda justo cuando más los necesitas? Antes de contarte cómo un simple papel sin valor me dio la oportunidad de mostrarles su verdadera cara. Comenta aquí desde dónde estás viendo esto y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando un padre decide que su dignidad vale más que la sangre. El conflicto no empezó de un día para otro. Fue como una gotera que lentamente inunda la casa hasta que te das cuenta de que el piso está podrido. Cuando Elena vivía, éramos una familia. Pero tras su partida, me convertí en una obligación. Ricardo, el mayor, un ejecutivo financiero, siempre estaba demasiado ocupado para llamar. Sofía, mi hija menor, una diseñadora de interiores, se preocupaba más por las apariencias y sentía que mi modesto apartamento en un barrio obrero era una mancha en su imagen de éxito. Vendí el pequeño terreno de mis padres para pagar sus universidades. Renuncié a mi sueño de tener mi propio taller para que ellos tuvieran un futuro. Pero parece que en su mundo de lujos y superficialidad, la gratitud no es una inversión rentable. Se olvidaron de quién les dio las alas para volar, dejándome solo con los recuerdos y una pensión que apenas alcanza. La gota que derramó el vaso, el golpe que me rompió por dentro, fue lo de mis herramientas. Ese pequeño garaje era mi santuario, el único lugar donde todavía sentía la presencia de Elena. Cada gubia, cada serrucho, cada martillo tenía una historia. Eran la extensión de mis manos, el legado de mi vida como carpintero. Un día, bajé para lijar una pequeña caja de madera que le estaba haciendo a mi nieto, a quien no veía en meses, y encontré el espacio vacío. Solo había una mancha de aceite en el suelo y el eco de mis recuerdos. Llamé a Ricardo, con el corazón en la garganta. Su respuesta fue tan fría como el acero de sus rascacielos. Papá, eso solo acumulaba polvo. Necesitábamos el espacio y el dinero te vendrá bien para tus medicinas. Ni siquiera me consultaron. Simplemente borraron mi pasado para su conveniencia. Esa noche no pude dormir. Me senté en este viejo sillón, el mismo donde Elena y yo veíamos la televisión, y sentí un vacío como nunca antes. No era rabia, era una desolación profunda, la certeza de que había perdido a mis hijos para siempre, no por la muerte, sino por algo mucho peor, la indiferencia. Entendí que yo era solo un problema en sus vidas perfectas, una cuenta pendiente que deseaban saldar lo antes posible. Con esa pesada verdad sobre mis hombros, me levanté y empecé a hurgar en un viejo baúl que había sido de Elena, buscando algo, cualquier cosa que me conectara con un tiempo en el que el amor no tenía un precio. Quería sentirla cerca. Necesitaba su fuerza para entender cómo seguir adelante cuando aquellos a quienes les diste todo te lo arrebatan sin piedad. Entre sus cartas de amor y fotografías descoloridas, encontré un viejo billete de lotería. Lo recordé al instante. Lo habíamos comprado juntos hacía unos 5 años, soñando despiertos con un viaje a la costa que nunca hicimos. Me reí con amargura. Un sueño de papel guardado en un baúl de recuerdos. Por una extraña curiosidad, casi como un acto de masoquismo, busqué en mi viejo celular los números ganadores del sorteo de esa semana. Mis ojos, cansados por las cataratas que mis hijos se negaron a pagar, se esforzaron por enfocar los números en la pequeña pantalla. Uno por uno coincidían. Todos. Por un segundo, mi corazón se detuvo. Pero luego vi la fecha del sorteo, y mi corazón, que había saltado de alegría, se hundió en el pecho con el peso de la realidad. El billete no valía nada. Era un trozo de papel inútil, un recuerdo de un sueño muerto, igual que yo parecía ser para mis hijos. Pero entonces, mientras miraba esos números inútiles, una idea,
fría y afilada como un trozo de vidrio, roto, se formó en mi mente. ¿Y si el billete no estuviera caducado para ellos? ¿Y si este pedazo de papel sin valor pudiera comprarme una última verdad? No quería su dinero, ya me habían quitado suficiente. Lo que quería era una prueba, una confirmación final de que la decisión que estaba a punto de tomar era la correcta. Quería ver sus rostros, quería ver hasta dónde llegaría su codicia si creyeran que el viejo mueble que arrinconaron valía millones. Al día siguiente, con el billete falso, guardado en el bolsillo de mi camisa como si fuera un tesoro, llamé a mi único amigo de verdad, Miguel. Nos conocíamos desde que éramos niños. Habíamos trabajado juntos en la construcción durante 40 años, y él era el único que sabía el verdadero alcance de mi soledad. Era un hombre sencillo, de pocas palabras, pero de una lealtad inquebrantable. Cuando le conté mi plan, al principio pensó que el dolor me había hecho perder la cabeza. Me miró con sus ojos cansados y preocupados, tratando de encontrar un rastro de locura en mi rostro. Le expliqué que no buscaba venganza, sino liberación. Necesitaba que esta farsa se desarrollara para poder cortar el último hilo de esperanza que, tontamente, aún me ataba a ellos. Necesitaba un cómplice, alguien que entendiera el lenguaje del silencio y la lealtad. Miguel se sentó frente a mí en mi pequeña cocina, con una taza de café frío entre sus manos. ¿Estás seguro de esto, Juan? Jugar con algo así puede destrozarte más de lo que ya estás. Su voz era grave, llena de una genuina preocupación que no había escuchado en años. Le respondí con una calma que ni yo mismo sabía que tenía. Más loco me estaba volviendo la soledad y la indiferencia, Miguel. Esto no es un juego, es una autopsia. Quiero ver de qué murió el amor que decían sentir por mí. Solo te pido que hagas una llamada a tu primo, el que no puede guardar un secreto, ni aunque su vida dependa de ello. Solo deja caer el rumor. El resto lo harán ellos solos. Miguel suspiró. Un sonido largo y pesado que pareció cargar con todo mi dolor. Finalmente asintió. Lo haría por mí, por nuestra amistad. La espera fue la parte más difícil. Pasaron 2 días en los que el silencio de mi apartamento se volvió más denso, casi tangible. Cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón daba un vuelco. Miguel había hecho su parte, había llamado a su primo, y como si fuera una noticia sin importancia, le había contado que yo andaba raro, como en las nubes, hablando de un premio millonario, que no sabía cómo manejar. Sabíamos que la noticia se esparciría como la pólvora en nuestra pequeña red familiar, y así fue. Al tercer día por la tarde, el teléfono sonó. En la pantalla apareció el nombre de Sofía. Hacía 4 meses que no me llamaba. Respiré hondo. Me preparé para mi actuación y contesté con la voz más frágil y temblorosa que pude fingir. Su voz, melosa como la miel, me preguntaba cómo estaba, que me extrañaba tanto, que había estado soñando conmigo. Cada palabra era una mentira tan obvia que sentí náuseas. Me preguntó si me estaba alimentando bien, si necesitaba algo. Yo solo respondía con monosílabos, fingiendo confusión. Entonces lanzó el anzuelo. «Papá, he oído un rumor, algo sobre una suerte increíble. ¿Es verdad?» Le dije que sí, que había encontrado un viejo billete y que eran 5 millones. Hubo un silencio al otro lado de la línea, un silencio cargado de cálculos y planes. Luego, su voz volvió, ahora llena de una falsa emoción y preocupación. «Papá, qué maravilla, pero tienes que tener cuidado. Hay mucha gente mala por ahí. Ricardo y yo iremos a verte mañana para ayudarte a organizar todo. No te preocupes por nada». No tardó ni 24 horas. Al día siguiente, no solo apareció Sofía, sino también Ricardo, con su esposa a la que apenas conocía. Llegaron con bolsas de comida gourmet, una manta de cachemira y sonrisas que no les llegaban a los ojos. De repente, mi pequeño apartamento se llenó de un afecto falso y sofocante. Ricardo, siempre el hombre de negocios, se sentó a mi lado y empezó a hablar de asesores financieros, de fideicomisos y de la importancia de proteger el patrimonio familiar. La palabra familia salía de su boca con una facilidad que me revolvía el estómago. Sofía, por su parte, ya estaba rediseñando mi vida, hablando de mudarme a una mansión con ellos, de contratar enfermeras privadas.
Me trataban como un niño, como un objeto valioso que acababan de descubrir en un desván. Yo jugué mi papel. Asentía. Sonreía débilmente. Dejaba que me abrazaran y me dijeran cuánto me querían. Cada gesto de cariño era una puñalada. Observaba sus ojos brillantes, no de amor, sino de pura y descarada avaricia. Veía cómo se miraban entre ellos, cómplices en su plan de asegurarse una parte del pastel. Cuando finalmente se fueron, prometiendo volver al día siguiente con un abogado de confianza, me derrumbé en mi sillón. El apartamento volvió a quedar en silencio, pero esta vez estaba impregnado del perfume caro, de mi nuera y del olor a hipocresía. La injusticia ya no era solo un recuerdo doloroso, era una obra de teatro grotesca en la que yo era el protagonista y el público al mismo tiempo. Y sabía que lo peor aún estaba por llegar. Al día siguiente, la falsa paz se rompió temprano. Ricardo llegó solo, sin su esposa, sin comida gourmet. Traía un maletín de cuero que puso sobre mi mesa de comedor con un golpe seco que resonó en el silencio del apartamento. Sacó una carpeta llena de documentos con logotipos de su empresa financiera. «Papá, esto es solo un papeleo preliminar», dijo con un tono que pretendía ser tranquilizador, pero que sonaba a orden. «Es para crear un fideicomiso. Así protegemos el dinero de los impuestos y nos aseguramos de que esté bien administrado. Es solo una firma para empezar a mover las cosas». Me empujó un bolígrafo y señaló una línea punteada. Sentí el frío del plástico en mis dedos temblorosos. Lo miré, fingiendo no entender nada, y le dije que mi cabeza daba vueltas, que necesitaba tiempo. Su mandíbula se tensó por una fracción de segundo. Por la tarde fue el turno de Sofía. Ella no trajo papeles, sino catálogos brillantes y coloridos. Eran folletos de residencias de ancianos de lujo, con piscinas, jardines impecables y ancianos sonrientes que parecían actores. «Mira, papá, qué maravilla», me arrulló, pasando las páginas satinadas frente a mis ojos. «Tendrías tu propio apartamento, con servicio a la habitación, médicos las 24 horas. Estarías tan bien cuidado, y estarías cerca de nosotros, podríamos visitarte todos los días». Su plan era tan transparente como el cristal. No quería cuidarme, quería deshacerse de mí y de este apartamento que, según ella, no reflejaba el nuevo estatus de la familia. La humillación era un sabor amargo en mi boca. Estaba rediseñando mi exilio, decorando mi jaula dorada con una sonrisa en los labios, ansiosa por vender mis raíces. La presión se convirtió en un asedio. Las llamadas se volvieron incesantes, una tortura telefónica que me dejaba agotado. Ricardo llamaba por la mañana, con su voz de ejecutivo impaciente. «Papá, el mercado financiero no espera. Cada día que pasa es dinero que perdemos». Sofía llamaba por la tarde, con su tono falsamente dulce. «Papi, acabo de hablar con la directora de la residencia Villa Paraíso y me dijo que solo queda una suite con vista al jardín. Tienes que decidirte pronto». Ya no se molestaban en preguntar cómo me sentía o si había comido. Su afecto se había evaporado tan rápido como había aparecido, dejando al descubierto la cruda y desesperada codicia. Me sentía como una presa acorralada por dos depredadores que empezaban a perder la paciencia, y el miedo, un viejo conocido, comenzó a asomarse de nuevo. La revelación, el momento que lo cambió todo, llegó un jueves por la tarde. Habían venido juntos, una táctica de presión final. Yo me había recostado en mi sillón, fingiendo una siesta profunda. Se fueron a la cocina, creyendo que no los oía. Sus voces eran susurros afilados, llenos de veneno. «No podemos esperar más», siseó Sofía. «Este viejo terco nos va a costar el depósito de la residencia». Ricardo le respondió con la misma frialdad. «Tú y tu estúpida residencia. Lo importante es que firme los papeles de mi firma, no los tuyos. Yo sé cómo manejar ese dinero. Tú solo sabes gastarlo en cortinas». Entonces escuché la frase que congeló la sangre en mis venas, pronunciada por mi propio hijo. «Tranquila, una vez que tengamos el dinero, él ya no será un problema». Permanecí inmóvil con los ojos cerrados, pero por dentro todo se había derrumbado y reconstruido en un instante. El dolor dio paso a una calma gélida, a una claridad aterradora. Ya no se trataba de su codicia por el dinero, se trataba de mi existencia.
Yo era el problema que necesitaban eliminar. El último vestigio de amor filial, esa estúpida esperanza que me negaba a abandonar, murió en ese instante en la cocina. Mi plan ya no era una lección, era una sentencia. No para ellos, sino para mí. Era la firma de mi propia liberación. En ese silencio, mientras ellos discutían sobre cómo repartirse un botín que no existía, yo decidí que mi actuación llegaría a su fin y que el telón caería de la forma más estrepitosa e inolvidable posible, aplastándolos bajo el peso de su propia miseria. Cuando abrí los ojos lentamente, como si despertara de un sueño profundo, me miraban con expectación. Sus rostros volvieron a adoptar esas máscaras de preocupación. Me incorporé con dificultad, apoyándome en los brazos del sillón, y los miré con una expresión de resignación total. «Tienen razón», dije con voz débil. «Soy demasiado viejo para todo esto. No entiendo de papeles ni de finanzas. Hagan lo que crean que es mejor». Vi cómo un brillo de triunfo cruzaba sus miradas. Se miraron por encima de mi cabeza, una comunicación silenciosa que gritaba victoria. Sofía se arrodilló a mi lado y me tomó la mano. «Haces lo correcto, papá. Solo queremos lo mejor para...» Sentí el frío de su piel y tuve que reprimir las ganas de apartarla. Habían mordido el anzuelo por completo. Esa misma noche, después de que se fueran, llenos de promesas de que al día siguiente traerían al abogado de la familia para finalizar todo, hice la llamada más importante. Marqué el número de Miguel. Ya no había fragilidad en mi voz, solo el acero de la determinación. «Miguel, es la hora», le dije. «Mañana, a las 10 de la mañana». Le di la dirección, no de un despacho de abogados, sino de la vieja oficina del sindicato de carpinteros, un lugar humilde y lleno de polvo que no había sido usado en años. «Y por favor, ponte tu mejor traje. Hoy no eres mi amigo, eres el notario público, el señor Domínguez». Escuché a Miguel respirar hondo al otro lado de la línea. No hizo preguntas, solo dijo: «Allí estaré, Juan. Cuenta con ello». Colgué el teléfono. La trampa estaba lista. Aquella noche fue la más larga de mi vida. El reloj de la pared, que por lo general era un compañero silencioso, parecía gritar cada segundo que pasaba. Me senté en mi viejo sillón, con el baúl de Elena abierto a mis pies. Saqué una foto nuestra, de cuando éramos jóvenes, y nuestros hijos apenas unos niños que jugaban en el patio. Le hablé en susurros a su imagen sonriente, preguntándole si estaba haciendo lo correcto. Sentí una mezcla de miedo y una extraña paz. El dolor del abandono seguía ahí, pero ahora estaba cubierto por una capa de determinación fría como el hielo. No era venganza lo que buscaba, era justicia. Una justicia personal, silenciosa, que me devolvería la dignidad que me habían intentado arrebatar. No dormiría esa noche, pero por primera vez en mucho tiempo sentí que al amanecer podría por fin descansar de verdad. A la mañana siguiente, me levanté antes de que saliera el sol. El aire de la mañana era frío y me ayudó a despejar la mente. Hice algo que no hacía en años. Me afeité con cuidado, usando la vieja navaja de mi padre. Me miré en el espejo, empañado del baño, y por un momento no reconocí al hombre que me devolvía la mirada. No era el anciano frágil y derrotado de los últimos meses. Mis ojos, aunque cansados, tenían un brillo nuevo, una chispa de acero. Me puse mi mejor camisa, la que Elena siempre decía que me hacía ver más joven, y unos pantalones que, aunque viejos, estaban limpios y planchados. No me estaba vistiendo para ellos, me estaba vistiendo para mí. Era un acto de respeto propio, una armadura para la última batalla que iba a librar por mi alma. Salí del apartamento y empecé a caminar hacia la oficina del sindicato. Cada paso en las aceras rotas de mi barrio era un recuerdo. Pasé por el parque donde empujaba a Sofía en el columpio, por la esquina donde le enseñé a Ricardo a andar en bicicleta sin rueditas, el olor a pan recién hecho de la panadería de la esquina, el saludo de los vecinos que aún me recordaban. Todo era un testimonio de una vida que les había entregado por completo. Sentí una punzada de tristeza, no por lo que iba a hacer, sino por lo que ellos habían destruido. Habían cambiado estos recuerdos genuinos por la promesa de un dinero que no existía. Mi paso se volvió más firme. Ya no caminaba hacia una confrontación,
caminaba hacia mi liberación. Llegué a la vieja oficina del sindicato. El lugar olía a polvo, a madera vieja y a décadas de sudor y trabajo honesto. Era un santuario de la clase trabajadora, un mundo completamente ajeno al de mis hijos. Miguel ya estaba allí, de pie, junto a un escritorio de metal abollado. Llevaba un traje oscuro que le quedaba un poco grande y unas gafas de lectura que le daban un aire de seriedad. En sus manos sostenía una carpeta vacía que había llenado con papeles en blanco. Me miró con preocupación. ¿Listo, Juan?, preguntó en voz baja. Asentí sintiendo el peso de la situación. Más que nunca, amigo. Gracias por esto. Él solo puso una mano en mi hombro, un gesto que valía más que 1000 palabras. Su lealtad era mi única fortuna real. Puntualmente a las 10, la puerta se abrió y entraron ellos. Ricardo, con su traje de diseñador y su portafolio de cuero, parecía un depredador en un corral ajeno. Sofía, con un vestido elegante y tacones que hacían eco en el suelo de madera, miraba el lugar con una mueca de asco mal disimulado. Sus sonrisas forzadas se desvanecieron al ver la modestia del lugar. «Papá, ¿qué es este sitio?», preguntó Sofía con un tono que mezclaba confusión y desaprobación. Creí que íbamos a la oficina de un abogado. Ricardo, por su parte, ni siquiera saludó. Su mirada recorrió la habitación, evaluando todo con desdén, y se posó en Miguel con una desconfianza evidente. La función estaba a punto de comenzar, y mis actores principales ya estaban incómodos en el escenario. «Hijos, les presento al señor Domínguez», dije con la voz más serena que pude encontrar. «Es un viejo amigo de confianza y nos ayudará a poner todo en orden». Miguel asintió gravemente, sin decir una palabra, jugando su papel a la perfección. Ricardo y Sofía intercambiaron una mirada rápida, una mezcla de impaciencia y condescendencia. Claramente no estaban impresionados. Los invité a sentarse en las viejas sillas de madera que rechinaron bajo su peso. El contraste era casi cómico. Sus ropas caras, sus relojes de lujo, contra la humilde y desgastada realidad de esa oficina. Ricardo puso su portafolio sobre la mesa con un golpe seco, impaciente por empezar. «Bueno, vayamos al grano. ¿Dónde están los documentos que debemos firmar?» La codicia en su voz era tan palpable que casi podía tocarla. Saqué de mi bolsillo un par de hojas que había impreso, llenas de jerga legal sin sentido que había copiado de internet, y las puse sobre la mesa, junto al billete de lotería doblado. Les acerqué un bolígrafo a cada uno. «Aquí están», dije suavemente. «Solo necesitan firmar aquí, y todo será suyo para que lo administren». Vi cómo sus ojos se iluminaban, cómo sus manos se movían casi por instinto hacia los bolígrafos. No. Leyeron una sola palabra de los papeles. No les importaba. Solo veían los números, los millones, la vida de lujos que creían tener al alcance de la mano. Dejé que el silencio se apoderara de la habitación por unos segundos, observando sus rostros, grabando en mi memoria esa imagen de pura y desvergonzada avaricia. Era el momento. Tomé un último aliento. Justo cuando Ricardo bajó la cabeza, con el bolígrafo a punto de tocar la línea punteada, y Sofía sonreía con una anticipación casi infantil, levanté mi mano. La escena se congeló. El único sonido en la habitación era el zumbido de una vieja lámpara fluorescente y el latido de mi propio corazón, que de repente se sentía fuerte y firme en mi pecho. Los observé por última vez, grabando esa imagen en mi memoria, mis 2 hijos listos para firmar la sentencia de mi exilio a cambio de una fortuna imaginaria. Vi en sus ojos no a los niños que crié, sino a 2 extraños consumidos por una fiebre de avaricia. En ese instante, supe que no había vuelta atrás y sentí una paz extraña y desoladora al saber que estaba a punto de cortar el último hilo que me ataba a ellos para siempre. «Esperen un momento», dije. Mi voz no fue el susurro frágil de un anciano confundido que habían estado escuchando durante semanas. Salió clara, firme, y con un peso que los hizo levantar la vista de golpe, como si hubieran escuchado un trueno en un día soleado. Ricardo frunció el ceño, su impaciencia convirtiéndose en irritación. Sofía parpadeó. Su sonrisa de plástico vaciló por un segundo. «¿Qué pasa ahora, papá? El señor Domínguez tiene prisa y nosotros también», dijo Ricardo, con un tono condescendiente,
como si le hablara a un niño que interrumpe a los adultos. Pero yo ya no era ese niño. Los miré directamente a los ojos, uno por uno, y por primera vez en mucho tiempo no sentí dolor ni miedo. Sentí que recuperaba el control de mi propia historia, de mi propia vida. Lentamente, metí la mano en el bolsillo de mi camisa y saqué el viejo billete de lotería doblado. Lo desdoblé con un cuidado casi ceremonial sobre el escritorio de metal, justo en el centro, entre los dos montones de papeles falsos. El billete, desgastado y amarillento por el tiempo, parecía un objeto sagrado en medio de tanta mentira. Ricardo y Sofía lo miraron confundidos. ¿Y eso qué es?, preguntó Sofía con la voz teñida de impaciencia. Ya sabemos que ganaste, papá. Ahora solo tienes que dejarnos ayudarte. Yo negué con la cabeza, manteniendo mis ojos fijos en ellos. No, respondí con calma. Ustedes no saben nada. Creen que esto es sobre dinero, sobre un premio, pero se equivocan. Esto es sobre la verdad, y esta es la única prueba que importa en esta habitación. Con mi dedo índice, tembloroso pero firme, señalé la esquina superior del billete. Miren la fecha, les ordené en voz baja. Se inclinaron, sus rostros casi tocándose sobre el escritorio. Vi el momento exacto en que sus cerebros procesaron la información. Vi cómo la confusión se transformaba en incredulidad y luego en un pánico silencioso. La fecha de emisión era de hace 5 años. Este billete lo compré con su madre, continué, mi voz quebrándose por un instante al mencionar a Elena. Soñábamos con un pequeño viaje a la costa, un sueño que nunca cumplimos. Los números coincidieron con el sorteo de hace unas semanas, sí, pero el billete, como pueden ver, no vale ni el papel en el que está impreso. Es completamente inútil. El silencio que cayó en la oficina fue más pesado que cualquier pared. El dinero nunca existió, dije, y cada palabra era un martillazo clavando el ataúd de su engaño. Pero su codicia sí, su repentino amor, sus visitas, sus promesas, todo fue tan real como este premio millonario. Me levanté de mi silla, sintiendo una fuerza que no sabía que tenía. Yo era solo un mueble viejo acumulando polvo, ¿recuerdan? Hasta que creyeron que estaba hecho de oro. Escuché su conversación en la cocina, Ricardo. Escuché cómo planeaban deshacerse del problema una vez que tuvieran el dinero. No querían salvar a su padre. Querían enterrarlo bajo una montaña de billetes falsos. Este billete no me dio una fortuna. Me dio algo mucho más valioso. Me dio la prueba de que ya no tengo hijos. Solo tengo a 2 extraños sentados frente a mí. La cara de Ricardo se puso roja, una máscara de furia que reemplazó la incredulidad. Golpeó la mesa con el puño, haciendo que los papeles saltaran. «Eres un viejo cruel y manipulador», gritó, su voz de ejecutivo perdiendo toda su compostura. «Nos has hecho perder el tiempo. Hemos gastado dinero en ti, hemos movido nuestros contactos por ti. ¿Y todo para qué? ¿Para una estúpida lección?» Sofía, a su lado, se echó a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran sollozos de rabia y humillación. «¿Cómo pudiste hacernos esto?», gimió escondiendo su rostro entre las manos. «Nos has dejado en ridículo». Sus verdaderas caras, desfiguradas por la avaricia frustrada, eran más feas de lo que jamás hubiera imaginado. Eran la confirmación final que necesitaba. No respondí a sus gritos. Ya no había nada que decir. Los miré por última vez, no con odio, sino con una lástima profunda y vacía. Eran pobres, más pobres que yo, porque su riqueza se medía en cosas que se podían perder en un instante. Con un gesto tranquilo, recogí el billete de lotería y los papeles falsos y los empujé hacia ellos. «Tomen», les dije con una calma helada. «Esta es toda la herencia que recibirán de mí, el premio gordo de su propia miseria. Ahora por favor salgan». Miguel, mi amigo, mi único y verdadero apoyo, se levantó de su silla, dejó de ser el señor Domínguez y se convirtió en el guardián de mi nueva paz. Abrió la puerta de la oficina y se quedó de pie, esperando. El mensaje era claro. La función había terminado. Ricardo ni siquiera se dio la vuelta. Salió de la oficina con la espalda rígida, como si temiera que mirarme le contagiara mi pobreza. Sofía, sin embargo, se detuvo en la puerta. Me lanzó una última mirada, una que no olvidaré jamás. No había tristeza ni arrepentimiento en sus ojos, solo un odio puro y helado, el odio de alguien a quien le han arrebatado un tesoro
que creía suyo por derecho. Luego, la puerta se cerró de un portazo que hizo temblar el polvo de las paredes. Me quedé sentado inmóvil escuchando el eco de su partida. Miguel puso una mano en mi hombro, un gesto firme y cálido. «Se acabó, Juan», dijo en voz baja, y por primera vez en años sentí que el aire que entraba en mis pulmones no pesaba, no quemaba, era solo aire. El peso que había cargado durante tanto tiempo se había ido con ellos. Nunca más volvieron a llamar. En los primeros días esperaba alguna reacción, quizás una carta llena de insultos o una llamada furiosa. Pero no hubo nada. El silencio que siguió fue diferente al de antes. Ya no era el silencio del abandono, sino el silencio de la paz, la calma de una casa donde ya no se espera a nadie que no quiera estar. Cambié mi número de teléfono, no por miedo, sino como un acto simbólico, el último clavo en el ataúd de esa relación rota. Los vecinos del barrio que habían visto el desfile de autos caros y las visitas repentinas pronto entendieron lo que había pasado. Las miradas de lástima se convirtieron en miradas de respeto. Para ellos dejé de ser el pobre viejo abandonado y me convertí en el hombre que les había dado a sus hijos una lección que el dinero no podía comprar. Con el poco dinero que tenía ahorrado, el dinero real que mis hijos nunca se molestaron en preguntar si necesitaba, contraté a una joven del barrio para que me ayudara con la casa un par de horas al día. Se llamaba Ana. No me traía comida gourmet, pero se sentaba a comer conmigo en la cocina, escuchando mis viejas historias de carpintería con un interés genuino. Miguel venía casi todas las tardes a tomar café. Hablábamos de todo y de nada, como siempre habíamos hecho. Encontré una nueva rutina, una llena de pequeñas alegrías. El olor del café recién hecho, el calor del sol en mi rostro durante mis paseos por el parque, la risa de Ana cuando le contaba un mal chiste. Descubrí que la soledad no es la ausencia de gente, sino la ausencia de conexiones verdaderas. Y yo, por fin, estaba conectando de nuevo. La idea del taller nació una mañana. Mientras miraba mis manos vacías y agrietadas, esas manos habían construido muebles, juguetes, una vida entera. No podían quedarse quietas. Hablé con el director del centro comunitario del barrio y le propuse usar un viejo almacén abandonado. Con mis ahorros y la ayuda de Miguel, limpiamos el lugar, reparamos el techo y compramos algunas herramientas de segunda mano. El día que el olor a aserrín fresco llenó el aire de nuevo, sentí que volvía a nacer. No era un gran taller como el que había soñado de joven, pero era mío. Era un santuario construido no sobre un premio millonario, sino sobre la dignidad recuperada. Un lugar donde el valor de un hombre se medía por la habilidad de sus manos, no por el saldo de su cuenta bancaria. Empecé a dar clases gratuitas a los jóvenes del barrio que no tenían trabajo ni rumbo. Al principio vinieron pocos, por curiosidad, pero pronto la voz se corrió. Les enseñé a lijar, a cortar, a sentir la veta de la madera. Vi en sus ojos la misma chispa que yo tenía a su edad. Hay un muchacho, Carlos, que me recuerda a mí mismo. Es callado, pero sus manos hablan por él. El otro día, terminó de construir una pequeña silla de madera y me la mostró con un orgullo que me llenó el alma. Me llaman maestro, no el problema. Me piden consejo, no papeles para firmar. Ellos no ven a un viejo que vale millones, ven a un hombre que tiene algo valioso que enseñarles. Y esa, me di cuenta, era la única herencia que importaba dejar en este mundo. A veces, mientras lijo un trozo de madera y el sol de la tarde entra por la ventana del taller, pienso en ese viejo billete de lotería. Lo guardo en mi cartera, no como un recordatorio del dolor, sino como un amuleto de la suerte. El billete era falso, pero me hizo ganar el premio más grande de todos, la libertad. La libertad de elegir a mi familia, la libertad de encontrar un propósito y la libertad de saber que el verdadero valor de una persona no se puede comprar ni heredar. Solo se puede construir pieza por pieza, con honestidad y con amor. Ya no miro hacia atrás. Mis manos están demasiado ocupadas construyendo un futuro, no para mí, sino para aquellos que sí supieron ver la riqueza que se esconde en un simple trozo de madera. Si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje de autoconfianza, por favor, comparte este video con esa persona. No te olvides de suscribirte para más historias sobre encontrar tu propio camino
incluso cuando no es el que los demás esperan. Gracias por escuchar. La familia, me di cuenta, no es algo que te viene dado por la sangre, es algo que se construye día a día con respeto, con lealtad y con tiempo. Durante años creí que mi familia eran Ricardo y Sofía, pero sus corazones ya no hablaban el mismo idioma que el mío. Ahora mi familia es Miguel, que no necesita un premio millonario para sentarse a tomar un café conmigo. Es Ana, que me escucha con más atención de la que mis hijos me prestaron en una década. Y son estos muchachos del taller, que con cada pieza de madera que elijan, me devuelven un pedazo de la vida que creí perdida. El vacío que dejaron mis hijos no se llenó con dinero, ni con silencio. Se llenó con el sonido de las herramientas, con risas, y con la certeza de que el verdadero hogar está donde te valoran por lo que eres, no por lo que tienes. Mis hijos buscaban una riqueza que se cuenta en billetes, una que se puede gastar, robar o perder. Yo, en cambio, encontré una que crece cada día. Mi fortuna es el olor a pino recién cortado por la mañana, es ver la concentración en el rostro de Carlos cuando aprende a hacer una unión perfecta, es escuchar el «gracias, maestro» al final del día. Esa es la herencia que quiero dejar, no un fideicomiso en un banco, sino un oficio en las manos de una nueva generación. Les enseñé a mis hijos que el dinero era importante para tener un futuro, pero olvidé enseñarles que el carácter es lo que te permite vivir en él. Ellos se quedaron con la lección a medias, y ahora viven en un futuro lujoso pero vacío, mientras yo vivo en un presente humilde, pero increíblemente rico. Ya no siento rabia cuando pienso en ellos. Lo que siento es una lástima profunda, casi como la que se siente por un pájaro con las alas rotas que insiste en que puede volar. Están atrapados en una jaula de oro que ellos mismos construyeron, persiguiendo siempre el siguiente objeto brillante, la siguiente cifra en su cuenta bancaria, sin darse cuenta de que el hambre que sienten no se sacia con dinero. Perdieron un padre, sí, pero lo más triste es que se perdieron a sí mismos en el camino. No sé si algún día se darán cuenta del verdadero precio de su ambición, pero yo ya no puedo esperar a que eso suceda. Mi paz es más importante que su arrepentimiento, y esa es una lección que me costó casi la vida entera aprender. Aquel plan, aquella mentira del billete de lotería, no fue un acto de venganza, fue un acto de supervivencia. Fue como hacer una cirugía a corazón abierto, sin anestesia para extirpar un tumor llamado esperanza. La esperanza de que un día volvieran a ser los niños que crié, la esperanza de que el amor que les di no se hubiera evaporado. Tuve que matar esa esperanza para poder seguir viviendo. Tuve que ver la fealdad de su codicia para poder aceptar la belleza de mi soledad y transformarla en algo nuevo. Recuperé mi dignidad no al enfrentarlos, sino al aceptarme a mí mismo, al darme cuenta de que mi valor como hombre, como padre y como carpintero nunca estuvo en sus manos para que me lo quitaran. A veces, por las noches, cuando el taller queda en silencio y solo se escucha el murmullo de la ciudad, saco la vieja foto de Elena. La miro y siento que me sonríe. Sé que ella entendería lo que hice. No la mentira, sino el motivo detrás de ella. Ella sabría que lo hice para salvar lo único que me quedaba de nosotros, mi integridad. Ella estaría orgullosa no del hombre que engañó a sus hijos, sino del hombre que encontró la fuerza para construir una nueva vida desde los escombros, usando las mismas manos con las que un día construyó un hogar para ellos. El silencio de mi apartamento ya no me asusta. Ahora es un refugio, el espacio tranquilo al que regreso después de un día lleno de propósito, un día lleno de vida. Esta historia no es solo sobre un billete de lotería, es sobre el valor que cada uno de nosotros tiene, un valor que no depende de la aprobación de nadie más. Es un recordatorio de que siempre tenemos el poder de tomar las herramientas de nuestra propia vida y construir algo hermoso, incluso cuando otros solo ven ruinas. Si esta historia te ha tocado, si te ha recordado tu propia fuerza interior, por favor, compártela con alguien que necesite escucharla, y no olvides suscribirte para más historias que nos enseñan que el mayor premio que podemos ganar es la libertad de ser nosotros mismos. Gracias por acompañarme en este viaje.